Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos de Garriga Sostenible, el ciclo de webinars en los que los profesionales del despacho conversamos con expertos en diferentes materias sobre cuestiones de actualidad en materia de sostenibilidad y criterios ESG. La finalidad del diálogo de hoy es conmemorar en primer lugar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y con la oportunidad de comentar las implicaciones que para las empresas va a tener la nueva normativa en materia de derechos humanos que se está preparando en la Unión Europea. Para ello contamos en el día de hoy con don Adrián Vázquez Lázara, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Adrián, muchas gracias por estar hoy con nosotros y hacernos un hueco en tu agenda. Con él estamos Sergio González Galán, socio del Departamento de Derecho Mercantil y coordinador del área del área de gobierno corporativo del despacho. Y yo, Eva Díez Ordaz, socia del Departamento Laboral, ambos somos miembros del Comité SG del despacho. Tenéis para los asistentes, bueno, además de agradeceros que os conectéis a nuestro diálogo, os recuerdo que tenéis la posibilidad de plantear preguntas a través de la aplicación en la función Q&A. Y bueno, permitidme que sitúe un poco el diálogo de hoy. La verdad es que justo ayer me fijaba en la COP, en la Cumbre del Clima y cómo se sitúan las personas en el centro de toda iniciativa. De hecho, ayer la jornada era inédita, se hablaba de la salud y cómo el cambio climático va a influir en la salud de las personas. Se aprobaba un fondo para combatir las enfermedades tropicales que pueden, con la subida de temperaturas, pueden sufrir cambios y afectar a la salud de las personas. El centro de las personas, evidentemente, todas las iniciativas de derechos humanos que se plantean desde la Unión Europea y en concreto desde el Parlamento Europeo. Las iniciativas son muchas, pero sin duda alguna la directiva, la que llama la atención y la que va a suponer un antes y un después en la implicación y responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos es la directiva en materia de sostenibilidad. El proceso legislativo es largo y complejo. Haciendo un breve resumen, se inició con la propuesta las recomendaciones del Parlamento Europeo de 10 de marzo, la adoptase o aprobase o plantease una propuesta de directiva en materia de sostenibilidad y diligencia debida en la cadena de valor. Posteriormente, en febrero de 2022, la Comisión Europea planteó la propuesta. En noviembre del 2022, el Consejo expuso su posición. En junio, a inicios de junio del 2023, el Parlamento Europeo hizo lo propio, planteó su posición y aprobó una serie de enmiendas al texto de la Comisión. Después de eso, inmediatamente se iniciaron las negociaciones interinstitucionales, la fase de trílogos, y en esa situación estamos a día de hoy, ya en las fases finales, creo. Y bueno, Adrián, pregunta obligada, ¿para cuándo podemos esperar una directiva? Bueno, primero, mil gracias por la invitación, Eva, Sergio. Un placer estar aquí. La verdad es que llevo meses haciéndome ronda por todos los sitios en España intentando explicar que esta directiva venía y las implicaciones que tú muy bien has explicado pueden tener. ¿Para cuándo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Hace 2 semanas tuvimos uno de los últimos trílogos, espero. Las negociaciones son lentas. Hemos notado muchísimos cambios porque tú has dicho bien las fechas, ¿no? Desde el año 21 hasta hoy el mundo ha cambiado mucho. Y también, por lo tanto, tiene que cambiar el legislador. Nosotros tenemos la obligación de adaptarnos al contexto actual porque, obviamente, cuando una propuesta de ley se presenta no es una foto fija, tiene que evolucionar con cómo también evoluciona la sociedad y el medio ambiente que nos rodea. Entonces, el próximo trílogo lo tenemos el día 13 de diciembre. Es un trílogo que es open-ended. Cuando le llamamos open-ended significa que sabemos cuándo empieza pero no cuándo acaba. Y este trílogo tiene pinta que si conseguimos que termine ese 13 de diciembre, pues sospecho que ese miércoles no voy a dormir, que va a ser un miércoles también interesante porque es el mismo día
que Pedro Sánchez va a intervenir en el Pleno de Estrasburgo y pues voy a estar un poco ocupado con otras cosas de Estado de Derecho y esas cosas, ¿no? Pero sí, el día 13 yo espero que lo terminemos. Si no lo conseguimos terminar el 13 de diciembre, el tiempo juega en nuestra contra. Significa que ya no se cerraría bajo la presidencia española, significa que pasaría a la presidencia belga, pero esto es importante porque el último mes hábil para cerrar negociaciones es febrero. El último pleno de esta legislatura es en abril y, por lo tanto, para que nos dé tiempo a cerrar negociación y poder hacer ese voto en pleno del acuerdo de trílogo, si llegamos, tiene que ser antes del 15 de febrero el cierre de negociación y antes del 15 de abril la presentación en plenario. Y aquí sí que quiero decir algo, que si no conseguimos llegar a un acuerdo sobre la directiva de diligencia de vida, que no solo derechos humanos, también es medio ambiente, es muy probable que la próxima comisión no la rescate y, por lo tanto, lo que estaríamos abocando es a una fragmentación muy profunda del mercado, porque ya tenemos 2 países con leyes nacionales de directiva de diligencia de vida, otros 3 que están haciendo sus consultas, España entre ellos, y lo último que por lo menos yo quiero es que haya una fragmentación y que nos aboquemos a una década de 27 distintas regulaciones que a los únicos a los que afectará sobre todo es a las empresas. Efectivamente. Bueno, Adrián, extiendo nuestro agradecimiento porque estés aquí con nosotros y entrando ya en el texto de esta propuesta directiva, una de las cuestiones que todavía parece un poco en el alero es el ámbito de aplicación. En la propuesta de la Comisión estaba el umbral de empresas con 500 empleados y 150 millones de euros de volumen de negocios y luego se rebajaba a 250 empleados y 40 millones para determinadas empresas pertenecientes a algunos sectores, y luego el Parlamento amplía y pone este umbral más bajo en general para todos, ámbito de aplicación global para 250 empleados y 40 millones de volumen de negocio. ¿Cómo veis la evolución de esto? ¿Ahí es un punto de acuerdo? Sí, yo de hecho desde el principio estaba más en el lado del Consejo en este scope, en estas medidas. Entonces yo creo que a falta de que se cierren el resto de partes conflictivas de la negociación, la directiva que salga va a respetar esos números, que son los 150 millones y 500 empleados, o en el caso de 250 empleados, una facturación de 40 millones, solo aquellas empresas que operen en sectores de riesgo como puede ser minería, textil. Aquí hay una pequeña trampa, porque todavía no sabemos cuáles son esos sectores de riesgo. Ya están definidos unos cuantos. Yo lo que no quiero, por ejemplo, es que en un futuro, con un acto delegado, el Ejecutivo me pueda imponer más sectores de riesgo. Entonces, una de las cláusulas que podemos negociar es que siempre tenga que pasar por el legislador. Y luego también lo que sí han aceptado a cambio es no fragmentar la hora de aplicación de la directiva, de la diligencia directiva de vida con las matrices. Es decir, si una matriz es parte de un grupo que sí entra dentro del scope de la directiva, a esa matriz también se le tienen que aplicar las exigencias de la misma. Muchas gracias. Y Eva, tú que has estado muy inmersa en asuntos relacionados con la directiva, ¿cuáles son las obligaciones esenciales que nos encontramos en esta norma? Trataré de ser breve porque la verdad es que es una directiva bastante extensa y con obligaciones muy detalladas, pero básicamente lo importante es que las empresas, tanto efectivamente en derechos humanos como en medio ambiente, pero bueno, hoy como celebramos la Declaración Universal, pues nos habíamos centrado en ese tema, deben identificar, prevenir, mitigar, eliminar y reparar los efectos adversos que su actividad, la actividad de sus filiales y la de su cadena de valor puedan causar en los derechos humanos y en el medio ambiente. Lo que exige, y la verdad es que nos llamó mucho la atención ya desde el primer momento, es que la propuesta tanto de la Comisión como del Parlamento, la verdad es que entra muy en detalle en cada una de las obligaciones que desarrolla. Por ejemplo, se exige que haya una política de diligencia de vida y detalla el contenido de la política de diligencia de vida, incluyendo que debe contener pues el enfoque aplicado por la empresa a la diligencia de vida, un código de conducta y una descripción de los procesos establecidos para aplicar la diligencia de vida. En las enmiendas del Parlamento Europeo se añade además que esta política debe tener una descripción de los efectos adversos potenciales y reales. Sí. Luego, también muy llamativo desde nuestro punto de vista es que cuando los artículos que detallan las obligaciones de detección, prevención y eliminación establecen con un nivel de detalle
que prácticamente parece una guía más que un texto normativo, las medidas que deben aplicarse, los planes de acción correctiva, los planes de acción preventiva, la obligación de recabar garantías de los socios comerciales para el cumplimiento de esos planes. También se prevé la posibilidad pues bastante llamativa y que veremos en qué finaliza, de suspender, que las empresas puedan suspender o incluso poner fin a las relaciones con los socios comerciales en los que pertenezcan a la cadena de valor donde se haya producido el efecto adverso o donde se prevea que se produce el efecto adverso, aunque también el Parlamento Europeo aquí ha introducido una enmienda en la que indica que cuando se valore que la suspensión o la finalización de la relación comercial con el socio vaya a tener un impacto mayor que el que se pretende evitar o un efecto adverso mayor al que se pretende evitar, no se suspenda y se adopten medidas alternativas. Finalmente, también se prevé la obligación de las empresas de establecer un mecanismo de denuncia, que se realicen evaluaciones periódicas y que se dé publicidad. La transparencia en todos los temas ESG es la clave, pues que se establezca una comunicación pública mediante una publicación en su web de carácter anual. A los Estados miembros se establece la obligación de que establezcan una autoridad con diversas competencias, una autoridad que controle el cumplimiento de la debida diligencia por parte de las empresas. Se prevé que establezcan un régimen de sanciones y que se aseguren de que hay un sistema de responsabilidad civil por el que las empresas pues que respondan por los daños y perjuicios que generen. Y en relación con estas obligaciones, Adrián, tú en tu intervención en el Parlamento Europeo el 31 de mayo, comentabas que el texto que ibais a aprobar, el texto de las enmiendas, había logrado un equilibrio entre la competitividad y libertad y la responsabilidad y protección. ¿Qué puntos crees que fueron o qué claves en la negociación o qué puntos fueron para ti por los que obtuvisteis ese equilibrio? Habrás metido muchísimas cosas. Vamos a intentar ir una a una, ¿no? Porque has tocado casi todos los palos. A ver, vamos a ir poco a poco. Sobre el tema ¿por qué somos tan específicos, sobre todo en el articulado 5 a 8? Que es, como sabéis, el Consejo quiere que la aplicación de la diligencia de vida y las sanciones que vayan adjuntas a ella solo se circunscriban a si no hay una aplicación o respeto de ese articulado. El Parlamento lo que quiere es que sea en toda la directiva. Yo creo que la zona de aterrizaje del acuerdo va a ser más hacia el 5 y el 8. Y ahí luego te meto el tema de responsabilidad civil. Es porque nosotros desde el principio, por lo menos el Grupo Liberal, pensamos que una directiva iba a dejar muchísimos flecos y no iba a conseguir el objetivo de la misma. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros sí entendemos que las empresas tienen que dar un pasito más en el respeto y la defensa del medio ambiente y los derechos humanos con exigencias y también con, obviamente, sanciones en caso de que no se cumplan. Entendiendo que yo, por ejemplo, todas las empresas que he visitado en estos 2 años para entender cómo hacen su información no financiera y su diligencia de vida están muy avanzados a la hora no solo de hacerlo bien, sino de ir mejorando cada día. Algo que a mí me ha sorprendido de manera muy, muy positiva. Y también lo que me ha hecho es imprimir todo el sentido común que he podido para conseguir ese equilibrio en la directiva. Entonces, hemos sido específicos para no fragmentar regulatoriamente el mercado interior. ¿Qué queríamos nosotros y qué queremos? Yo sigo insistiendo en incluir una cláusula o un articulado sobre el mercado único, porque al ser una directiva el problema que tenemos es que si tú no eres específico en el texto, luego cada Estado miembro va a aplicarla como le dé la gana. Y eso lo que estás haciendo al final es el círculo vicioso de si no eres específico, cada Estado miembro va a tener una ambición regulatoria dentro de la directiva distinta y eso al final a quien perjudica también a las empresas que lo tienen que aplicar. Por eso queremos ser tan específicos en ese articulado del 5 al 8. Sobre la responsabilidad civil de si no se aplican o si hay un daño en la cadena de valor, pensad que la primera propuesta que salía de la Comisión iba con responsabilidad penal. Iba con responsabilidad penal, que es una cosa que yo me acuerdo de hablar con el comisario y decirle, pero ¿a dónde vais? O sea, tranquilidad, esto es la primera vez que se hace, estamos en la frontera de regulación respecto a la diligencia de vida, tenemos que ir paso a paso. Conseguimos reducirlo a responsabilidad civil y luego dentro de la responsabilidad civil lo que hemos peleado muchísimo desde el Grupo Liberal y lo hemos conseguido con estas enmiendas es darle a las empresas
un catálogo de prioridades. Es decir, la empresa no puede ser el policía de toda la cadena de valor, porque es imposible. Lo que estás haciendo es matar su competitividad. Pero lo que sí puedo hacer, y lo hacen ya muchísimas, yo he estado en empresas que incluso llegan al tier 3 en su cadena de valor, al análisis del respeto de derechos humanos y medio ambiente. Es decir, vosotros la empresa tiene que definir en qué procesos de la cadena de valor hay una mayor probabilidad de que se cause un daño. Y es ahí donde tiene que ser extremadamente cuidadoso y ser diligente de manera debida. Donde no lo es, tiene que tener una atención menor. Y eso, por lo tanto, también lo que hace es afectar si hay un daño en una de las partes que la empresa ha considerado que no es una zona de riesgo, obviamente la empresa ha sido diligente. Luego, obviamente, sí, también tendremos que acabar muchos casos en litigios y se tendrá que sentar jurisprudencia. Pero para eso es el primer equilibrio que hemos conseguido. La otra manera, la ponente socialista quería invertir la carga de la prueba en toda la cadena de valor, cosa que para mí fue una línea roja. ¿Cómo vas a hacer eso en una cosa tan complicada, además tan abstracta y que nunca se ha hecho? Otra cosa que conseguimos eliminar. Tercer elemento, que cualquier asociación, ONG, ente legal sin ningún tipo de certificado pudiese llevar a tribunales a una empresa si consideraba que se había hecho un daño en la cadena de valor. Otra cosa que yo he conseguido eliminar en el texto. Solo pueden hacerlo aquellas asociaciones o representantes legales que están legitimados y están legalmente, son los representantes legales de esa persona o esa comunidad que ha recibido un daño. Es decir, lo que hemos intentado constantemente es centrar muchísimo lo que sale para una vez que ahora estamos negociando con el Consejo, que salga una directiva lo más equilibrada posible, respondiendo ya a tu pregunta, que no dañe esa competitividad que necesitan las empresas europeas. Pero también hay que saber una cosa, esto es la primera vez que se hace, tenemos 6 años hasta que haya una actualización de la directiva y entendemos que habrá muchos casos que se llegue a litigio y que 6 años habrá que mejorarla en el caso de que exista, porque es la primera vez que se hace y no se puede acertar. Mi trabajo como el voto que define la mayoría derecha o izquierda del Parlamento ha sido intentar justamente ser coherente con ese elemento, intentando mantener esa competitividad, pero a la vez ser exigente con las empresas en dar un pasito más en la dirección en la que la grandísima mayoría de las empresas ya lo están haciendo desde hace años, que es ser lo máximo posible, respetuosos lo máximo posible con el medio ambiente y los derechos humanos. Como decía Eva al principio, yo me dedico al gobierno corporativo y yo creo que necesariamente pues, cada uno ponemos el foco en las materias que nos tocan más de cerca. Y en mi caso yo he ido siguiendo mucho toda la cuestión relativa a la responsabilidad de administradores, que yo creo que ha sido, por lo menos aquí en España y supongo que en todos sitios, uno de los puntos que ha generado pues, más preocupación por parte del sector empresarial. Ahí teníamos en la propuesta de la comisión, estaba el artículo 26 que establecía la responsabilidad de los administradores de poner en marcha y supervisar las medidas de diligencia debida, en particular de aprobar la política de diligencia. Luego en el artículo 25, de alguna manera, se venía a decir que dentro de los deberes de diligencia, que yo creo que es el deber clásico que tienen los administradores de todas las jurisdicciones de la Unión Europea, se debía poner especial atención a las cuestiones medioambientales y sociales. Y luego ahí pasó algo un poco curioso o extraño que no se acabó de entender bien, que fue que cuando llegó esto al Parlamento, en las enmiendas del Parlamento, el artículo 26 se propone derogar, el 25 no, pero creo que fue un error al llevarlo a las votaciones. Y luego, por otro lado, a diferencia de eso, que parece de alguna manera restringir el foco que se había puesto en los administradores, en el artículo 15 sobre cambio climático, ahí que se hablaba más genéricamente de que las empresas adoptarán las medidas necesarias, se vuelve a poner otra vez el foco no ya en las empresas, sino en los administradores de las empresas. Entonces, yo creo que aquí está habiendo un tiro de afloja en hasta qué punto se incluye aquí una referencia expresa a los administradores o, como están diciendo las organizaciones empresariales, se deja eso al ámbito de las regulaciones nacionales para no causar demasiado ruido en este tema. Y bueno, la pregunta es ¿cómo va? ¿Cómo se está adelantando en esto? ¿Qué problemas os está generando? Bueno, esos eran los artículos que eran los más complicados. Además, se ve claramente que la propuesta de la Comisión, el artículo 25-26, es vamos a ver qué ponemos aquí, a ver qué hace el Parlamento con ello, ¿no? Como nosotros nos lavamos las manos, sobre todo el lado izquierdo de la Cámara nos pedía una vinculación directa de los administradores y el cumplimiento de la diligencia de vida.
y lo vamos a soltar. Entonces yo lo que intenté hacer desde el principio es primero a los stakeholders, a las empresas, sobre todo el sector financiero, que nos venían a decirnos esto es una locura, y decía, cuanto más ruido hagáis con esto, peor, porque es muy fácil hacer política con este articulado, sobre todo en el lado izquierdo de la cámara. Entonces yo decía, hay que dejar el texto como está, no tocarlo, que es muy abstracto, porque lo que dejaba es a los gobiernos nacionales aplicarlo un poco de la manera que quisieran y luego que el Consejo venga con las rebajas si tiene que venir. Esa era mi interpretación. Efectivamente, el 26 sí se eliminó, el 25 no fue un error, sí iba en el texto de manera explícita, pero también, bueno, hay que decirlo, nosotros también como Parlamento muchas veces tenemos que poner cosas en el texto que sabemos que no van a pasar el Consejo porque necesitamos capacidad de negociación. Entonces, yo creo que donde acabará es que ni el 25 ni el 26 van a estar incluidos en el texto final, si conseguimos un texto final, pero sí hemos metido esa cláusula en el 15.2, que ya se hace en algunos países como en Francia, que es vincular al administrador en su variable ese respeto o esa diligencia, sobre todo con el tema del medio ambiente, poniendo un suelo que luego cada país miembro decidirá dónde lo quiere poner o cada empresa, que es el 1%. Pero eso ligado, o sea, ligado no tanto a la responsabilidad, sino a la remuneración. A la remuneración, eso es. Vale, bueno, que eso... Es que ya muchas empresas lo hacen, por sí, cierto. muchas empresas lo hacen y de hecho por recomendaciones de buen gobierno, el ligar la remuneración variable al cumplimiento de criterios ESG y demás está ahí. Y yo creo que eso efectivamente, o sea, eso no va a levantar ampollas porque yo creo que es una cuestión muy vista. Es como se nos ocurrió para sobre todo atraer al lado a los socialistas, porque ellos para los socialistas el 25 y el 26 eran, sobre todo el 25 era la vinculación completamente directa a todos los administradores, ¿no? Entonces decíamos, vamos a meter esto primero, vamos a ver cómo funciona. Muchas empresas ya lo hacen de manera exitosa, pones un umbral muy bajito del 1% y luego ya la empresa, o incluso el legislador nacional tal vez decide, como es una directiva, tienen flexibilidad para subirlo, y vamos a ver cómo funciona. Y de esa manera conseguimos que ellos tampoco se levantasen de la negociación con una cosa tan espinosa para ellos y sobre todo para su sector de la opinión pública, que ya sabes que esto sería muy fácil de hacer demagogia con ellos. Pero bueno, a día de hoy la expectativa es que el 25 y el 26... El 26 ya está fuera. El 26 está fuera. El 25 no, yo creo que no tiene, vamos, no va a pasar, pero a cambio el 15.2 esperemos que pase. Pero bueno, esto todavía no está cerrado. Y es como yo, por ejemplo, en este caso sí que estoy hablando no como Parlamento Europeo, sino como ponente de los liberales. Creo que el 15.2 es algo totalmente aceptable y que creo que sí define un... Sí, ahí, pero fíjate, igual ya de darle tantas vueltas, es verdad que dentro del 15 había un apartado más ligado a remuneraciones y otro, y el 15.3 más ligado a responsabilidad por el desarrollo, y ahí es donde todavía estaba como la batalla entre... El wording veremos cómo acaba, y luego también piensa que una vez que terminan los trílogos tiene que pasar el proceso de... Bueno, de que el resultado del wording sea aplicable, ¿no? Y sea viable y no haya inconsistencias en el texto. Pero sí, yo creo que vamos a aterrizar por ahí. Pero bueno, la verdad es que según vas hablando, y lo repites mucho y no puedo estar más de acuerdo, siempre que hablas de ese... no sé si llamarlo riesgo o qué, pero que luego las directivas tienen su margen de flexibilidad y que luego cada estado las aplique como quiera, y eso que yo creo que históricamente ha funcionado muy bien en el desarrollo de la Unión Europea llega un momento en que es un baldón para la competitividad, porque es que... Sobre todo en ciertas directivas como esta, que son tan transversales y primero que son muy innovadoras. O sea, no existe nada como esto casi en ningún lugar del mundo. Ya vemos cuál es el sistema americano con las Class Action Files. O sea, aquí lo que estamos intentando es que aunque sea una directiva, yo si hubiese podido elegir, lo habría hecho una normativa, un reglamento. Entonces, por eso... Yo sí he sido muy pesado en ser todo lo específico. Claro, porque aparte aplica a un tipo de empresa, a las grandes empresas con una actividad muy multinacional. Entonces, si al final te vas encontrando que en cada país tienes que andar mirando lo que hago aquí cumple, pero allí... Pero voy a insistir he visitado empresas de casi todos los sectores de riesgo, los que entrarían en el scope incluso con los 40 millones de facturación y 250 empleados. Y me he sorprendido muchísimo de lo bien que lo hacen. Vamos, yo las que he visitado, prácticamente todas lo hacen muy bien y tienen un control
tremendo y lo que te digo, empresas que llegan al Tier 3 cuando en la directiva solo en casos muy específicos llegas al Tier 2. Entonces, en los últimos 15 años ha habido un salto que vosotros solo habréis visto, me imagino, en el trabajo tremendo en la responsabilidad y en la intención empresarial de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Entonces yo creo que esto simplemente lo que hace es dar un marco regulatorio, lo que las mayorías ya lo hacen, y empujar a las que no lo hacen. Y luego ya para terminar también con el tema de una pregunta que me has hecho antes, Eva, que se me ha olvidado, con el tema de las exigencias, que hablábamos de esta directiva, yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros también eliminamos es que la ponente socialista quería incluir en los anexos todos los convenios y tratados internacionales habidos y por haber. Entonces yo a mi equipo le pedí, oye, hacerme un cálculo de cuántas hojas son eso, que se tendrían que leer, por ejemplo, tal vez una pyme, porque ella quería meter las pymes. Yo estuve a punto de aparecer en la negociación con el carro de cuántas hojas se tendría que leer una empresa, no nos entraban en un carro. Todo lo que se tendría que leer una empresa, eso, por ejemplo, es otra de las cosas que también eliminamos. Sí, efectivamente. Y bueno, cambiando un poco de tercio, comentabas antes, y cojo esa frase como hilo de la siguiente pregunta, que el mundo ha cambiado efectivamente desde el 2021, desde la resolución del Parlamento Europeo, y en las enmiendas que aprobasteis en el Parlamento Europeo en junio, nos ha llamado la atención la diligencia de vida ampliada que deben llevar a cabo las empresas en las zonas de conflicto. Que la verdad es que es verdad que conozco que hay una guía de la Unión de Naciones Unidas sobre cómo llevar a cabo esta diligencia de vida ampliada, pero es llamativo porque al final lo que significa es analizar que las empresas tienen la obligación de analizar el conflicto basado en una participación de las partes interesadas significativa y sensibles al conflicto, con vistas a comprender las causas profundas, los factores desencadenantes y las partes que impulsan el conflicto, así como el impacto de de las actividades de la empresa. Es verdad que luego el artículo 13 establece que la Comisión Europea emitirá un año antes de la entrada en vigor de la directiva una guía de cómo hacer esto, pero para mí la verdad es que resulta llamativo bueno, pues que al final se piense que una empresa puede hacer este análisis tan complejo. ¿Nos puedes explicar un poco el por qué y cómo? Realmente esta parte tuvo poco debate porque era un poco una de las puntas de lanza de sobre todo el Grupo Verde y el Grupo de Extrema Izquierda. Y bueno, nosotros sabíamos en la negociación que se lo podías dar perfectamente al Parlamento porque de ninguna manera iba a pasar en el Consejo, porque es inviable. Además, ¿qué tipo de estudios con garantías puede hacer una empresa en este tipo de circunstancias? Es complicadísimo. Entonces, donde va a terminar, y esto puedo apostar dinero, es que probablemente estará en la parte expositiva, de manera bastante abstracta, pero pues de alguna manera exponiendo que se anime a las empresas a intentar desarrollar este tipo de estudios, pero en ningún caso va a estar en la parte dispositiva de la directiva. Eso ya te lo puedo asegurar. Vale, pues gracias. La verdad es que es muy complejo. Me leía la guía No tenía y no veía, podía incluso, pensaba generar conflictos internos o con el gobierno. O con... Además, por ejemplo, con empresas energéticas que tendrían, y es que no sabes ni por dónde empezar. Pero sí, eso estará en la parte solo expositiva al 100%. Vale. Oye, otro de los temas que más preocupan siempre en este tipo de normas, que son las sanciones. Sí. La verdad es que la directiva prevé unas sanciones que pueden ser relevantes, pero en parte están abiertas y en parte no acaba de estar claro cómo van a quedar. Se señala que los estados deberán fijar sanciones aplicables en caso de incumplimiento, y ahí entiendo que nos moveremos en uno de estos ámbitos donde cada estado tiene mucha, si no toda la discrecionalidad para establecer sus sanciones, lo cual entiendo por tu discurso hasta ahora que no es el mejor de los mundos, pero bueno. Luego se tendrá en cuenta los incumplimientos en materia de ayudas públicas o adjudicación de contratos públicos, que eso me parece que tiene todo el sentido, aunque habrá que ver cómo se va a tener en cuenta también, que de nuevo se vuelve a quedar abierta. Y luego está la cuestión de la posible responsabilidad civil derivada de los daños que se generen. Y aquí en este tema de responsabilidad civil, ya lo has apuntado tú antes, es uno de los puntos donde parece haber menos encuentro, ¿no?, entre las
diversas instituciones comunitarias y desde la propuesta, la posición del Consejo, la del Parlamento, no termina de haber ahí una posición común. Y no solo eso, la de Alemania. O sea, ahora nosotros con el tema de la responsabilidad civil, el gran escollo que tenemos es el gobierno alemán, porque ellos tienen su propia directiva, ley de licencia de vida, y ellos lo que están exigiendo en la negociación es que todo el articulado de responsabilidad civil sea un copy-paste de la ley alemana. Claro, es que supongo, y perdona que te interrumpa, pero lo que decías antes que hay países que tratan de adelantarse a iniciativas que está haciendo la Unión Europea, pues, oye, en parte porque serán más dirigentes y en parte para apuntarse esa medalla de que ellos han llegado antes. Yo me quedo segundo. Pero luego, claro, luego harán todo el esfuerzo para conseguir que lo que haga la Unión Europea sea parecido a lo que han hecho ellos, porque si no la situación en la que se quedan delante de sus ciudadanos es un poco... Cuando la Comisión legisla, que como sabéis es la que tiene iniciativa legislativa, el Parlamento no tenemos, lo que hace se basa en lo que ya existe. Y sobre esta directiva solo existían dos, que era Alemania y Francia. Alemania, con el tema de la responsabilidad civil, es la que quiere que no haya ningún tipo de desvío con esto. Francia, por ejemplo, está en otra línea. Entonces, nosotros, como sabéis, dentro de la aplicación y esa responsabilidad civil, el Parlamento sí pide que la falta de aplicación de la directiva en todo su articulado sí tenga una vinculación directa con una responsabilidad civil final en el caso de que un daño se cause. El Consejo, sobre todo liderado por Alemania, no quiere que solo se circunscriba al artículo 7 y 8, que son los donde estamos siendo tan específicos, porque es donde yo sospecho que es donde vamos a acabar. ¿Qué pasa? Que aquí ha habido una gran batalla, que es lo que he explicado antes, de cómo hemos ido poquito a poquito poniéndole sentido a cómo esta responsabilidad civil se aplicaría y a quién. En el 7 y 8 siendo muy específicos, eliminando la inversión de la carga de la prueba, eliminando la posibilidad de que cualquier ente o persona pudiese llevar a los tribunales a una empresa si un daño supuestamente ha sido causado sin tener una responsabilidad civil, o para, ya sabéis, las class action files para generar dinero. Entonces, hemos intentado que eso se vaya definiendo y se ha definido bastante. Y yo creo que donde acabaremos, porque esto es una de las exigencias, uno de los grandes, sobre todo Alemania, que es el país al que más empresas se le va a aplicar la licencia de vida, sobre todo por el tamaño de sus pymes, que no son como las españolas. Y yo creo que acabaremos en ese articulado 7 y 8, con esas siendo muy específicos y no en el total de la directiva. Sobre las sanciones, no te puedo avanzar mucho ahora, porque ese es el elemento que es uno de los 3 elementos más importantes que nos han cerrado. Entonces ahora estamos lo que se llama el túnel, no se puede decir mucho, pero esto sí que es cierto que es de los 3 elementos que yo creo que pueden hacer reventar la negociación, este es uno de ellos. El otro es la responsabilidad civil, más allá de las sanciones, y el otro es el sector financiero. ¿Cómo le aplicaría la directiva de licencia de vida al sector financiero? Entonces yo creo que son las 3 cosas que están un poquito justo con las sanciones. Es cierto que la ponente, por lo que dice, no tiene ningún tipo de intención de bajarse de su propuesta, ¿no? Que son sanciones bastante exigentes dentro de lo que ya he explicado, que sería el artículo 7 y 8, con las especificidades. Entonces eso hay que ver todavía el día 13 a ver qué nos encontramos. Vale, hablando de las pymes, precisamente, que efectivamente las pymes de España no son como las de Alemania. De hecho, de acuerdo con los datos de octubre de 2023, en España hay 2.929.000 pymes, de las cuales un 54% no tienen empleados, un 38% son microempresas, es decir, de 1 a 9 empleados. La propuesta directiva hace referencia a medidas de acompañamiento, es decir, ayuda financiera a las pymes. Lo que no me queda claro es si esa ayuda financiera va destinada a que puedan cumplir las exigencias que se les va a plantear por parte de las empresas que entran dentro del ámbito de aplicación de la directiva, o va destinada a que ellas mismas cumplan. Vale, eso es una de las cosas que están poco aterrizadas. Como sabéis, en un principio hubo muchísima pelea porque, por ejemplo, todo el sector izquierdo de la Cámara quería que las pymes les aplicase la directiva de licencia de vida, independientemente. Las pymes de manera indirecta sí les va a afectar, porque cuando una pyme va a estar en la cadena de valor de cualquier empresa, le va a afectar de alguna manera. Ahí tendrá que verse cómo se ayuda a que entiendan qué significa esa aplicación. Y ahí es donde sí que los Estados miembros en los 2 primeros años tienen que definir una plataforma de apoyo a esas pymes para ayudar en términos de información, de cómo se aplica la licencia de vida
que no es fácil y ya sabemos también cómo funcionan la burocracia, sobre todo en nuestro país. Lo que sí, estas ayudas que tienen que dar los estados tienen que estar obviamente alineadas con la regulación de ayuda estatal vigente, pero en los 2 primeros años esos plataformas de apoyo a través de webs, a través de información de ventanilla única, todo eso es lo que hemos intentado nosotros meter, tiene que estar dispuesto. Pero es cierto que es una de las partes en las que está menos aterrizado. Complejo, ¿Pero sí. por qué? Insisto, porque es una directiva. Esos serán los Estados miembros que tendrán que ver cómo lo hacen de la mejor manera. Y tienen bastante manga ancha a la hora de hacer esto. Veremos en España cómo se hace. Bueno, pues entonces estamos ahí en una situación en que, nos decías tú, va a haber emoción en cuanto a la aprobación de esta directiva, si va a ser ahora, si va a ser a principios de año, o si no llegamos a ese punto ya se puede quedar ahí durmiendo el sueño de los justos. Pero bueno, estamos aquí para prepararnos, para ser dirigentes todos y también en el asesoramiento a nuestros clientes. Entonces, en el punto en el que estamos hoy, asumiendo que la directiva sale hacia adelante, y pregunta para los dos, ¿qué recomendaciones? O sea, ¿cómo empezar a prepararse para esto que viene? Y si me permitís, antes de daros la palabra, se habla muchísimo, y supongo que tú lo vives en primera persona, lo del tsunami regulatorio de aspectos de sostenibilidad, y es verdad que uno ve la cantidad de iniciativas legislativas a las que se les cuelga la etiqueta de sostenibilidad, y son muchas, pero bueno, yo creo que sin duda ninguna esta es de las clave. Y yo creo que el mundo empresarial ya es consciente desde hace tiempo que estas cuestiones hay que tomárselas muy en serio. Y de nuevo, la pregunta, ¿cómo empezar a prepararse para esto que viene? Bueno, empezando por el final, el tsunami regulatorio, que es una expresión que yo uso a menudo. Esta legislatura ha sido un tsunami regulatorio, pero también es cierto que porque hemos empezado a intentar definir un marco regulatorio a, primero, el mundo del medio ambiente y al de la digitalización. Y son tan transversales que al final, cuando empiezas a desarrollar una ley, tocas tantos palos que es muy complicado luego centrarlo bien. Luego, lo siguiente es que, siempre lo digo, es una expresión que a mí me gusta, que Europa está a la frontera legislativa. Es cierto que tal vez internacionalmente no tenemos un gran peso geoestratégico en algunos asuntos, pero a la hora de definir estándares somos los mejores y todo el mundo nos tiene que seguir. Yo, obviamente, con esta directiva he tenido que también cruzar el charco, ir a Estados Unidos 2 o 3 veces a explicar ahí a las empresas, a la Cámara de Comercio americana, al Ejecutivo americano, porque ellos tampoco ni siquiera lo tienen en el radar. Y en cuanto nosotros empezamos a legislar en este sentido, que yo creo que es una legislación importante y que va a mejorar cosas, perfecta, porque la vez que la hacemos, pues hay que tener cuidado y llegar a ese equilibrio. Pero esto no quita que las empresas que ya lo hacían de motu propio, de manera voluntaria, sigan avanzando en intentar mejorar. Al final, lo que intentamos hacer con esta directiva, y es el objetivo, es una directiva marco. Es específica en algunos asuntos para que no se vaya de madre, permitirme la expresión, pero es una directiva marco para establecer un marco regulatorio a las cosas que las grandes empresas ya hacen de sobra, y que a las empresas de riesgo se les tiene que exigir, y que ya tenían muchas exigidas, porque podemos coger la directiva de minerales preciosos del año 2008, creo que es, o la de productos de madera del 2013, que lleva en la dirección de respetar medio ambiente, respetar derechos laborales, derechos humanos, evitar trabajo forzoso. Es decir, que ya hay leyes que ya existían, y lo que hace es intentar encompasar todas y hacer un primer estándar, un primer marco regulatorio para todos. ¿Cómo prepararse? Yo creo que ya se están preparando, pero también es cierto que yo he notado esta legislatura como muchísimas empresas, muchas grandes empresas, les ha venido un poco, se han llevado la leche tarde. ¿Por qué? Por no estar presentes en Bruselas. Y esto es una cosa que yo lo he notado, grandes empresas donde la regulación que estamos sacando les va a afectar de manera muy directa, que se han empezado a mover hace 1 año y medio. Y esto yo creo que también es un mensaje a navegantes, que la regulación que sale de Bruselas, que Bruselas ya no está lejos, que esto es Bruselas, y que lo que se hace allí es prácticamente el 70% de toda la carga regulatoria que viene luego a España o a los países miembros. Entonces, yo creo que en ese sentido algunas empresas sufrirán en el cambio, eso es cierto. Vamos a tener litigios que van a ayudar, espero, a través de jurisprudencia, a poner un poco las bases de lo que no funciona, y es una de esas directivas que no pueden estarse 2 lustros sin actualizar. En 5 o 6 años se tiene que volver a abrir, que además 6 años esto va alineado con la de información no financiera, con los plazos de aplicar en 2, 4 más 1. O sea, en 6 años eso se tiene que abrir y ver qué no ha funcionado y volver a actualizarla e intentar mejorarla.
Entonces, ¿qué se pide a las empresas? Lo que están haciendo, que estén conectados, que se informen, que obviamente se asesoren bien. Y para el futuro de las directivas que vengan en esta línea, que tocan aspectos tan transversales, que tienen que tener no un ojo, 2 ojos puestos en Bruselas todos los días, porque si no, cuando ya han llegado, ya han perdido su capacidad de hacer influencia. Porque yo ahora me encuentro en unas empresas que me dicen, oye, en la directiva tenéis que hacer... Digo, es que yo ya estoy en trílogos. O sea, yo ya tengo la posición del Consejo y la del Parlamento. Yo no puedo hacer nada ya. O sea, tienes que ver lo que hay en el texto y eso se puede mejorar o empeorar, pero no se puede meter nada nuevo. Entonces, yo creo que esta legislatura ha servido un poco para eso. Y luego que yo me he tomado muchísima molestia en intentar explicar esto en muchos foros. No sé cuánto he estado en la COE, en numerosas grandes empresas, en agencias de asuntos públicos, con muchos clientes explicándoles esto viene, por favor, prepararos porque lo vais a tener aquí pasado mañana. Y eso también es responsabilidad de los legisladores, ser responsables de intentar comunicar lo máximo posible sobre qué viene y cómo se tiene que preparar. Y este evento es uno más de ello, para seguir haciendo pedagogía. La verdad es verdad que nosotros llevamos muchos años con un ojo en Bruselas y otro ojo aquí, Fundamental. porque inevitablemente es lo que viene. Y bueno, cómo prepararse precisamente, este foro también es un poco para las empresas que no hayan empezado, porque hay muchas que van muy avanzadas. La verdad es que además, como es todo público, se puede ver, se puede ver los papeles evidentemente que publican y la verdad es que la labor que están haciendo muchas grandes empresas en España es muy buena, pero es verdad que hay otras que todavía no han empezado y yo creo que es bueno que empiecen. No solo porque pueda venir la directiva, sino porque el otro día precisamente estuve en un foro en el que un inversor comentó las exigencias en materia de ESG, efectivamente, todo lo que revisan y que lo revisan no solo para entrar, sino para estar. Entonces, yo creo que es fundamental que con independencia de que la directiva se llegue a aprobar o no, que espero que sí, para que efectivamente no haya esa dispersión o esa cantidad de legislaciones distintas en todos los Estados miembros, pues tienen que inevitablemente que ponerse a ello porque creo que es una oportunidad. Y también hay que decir una cosa, que es normal que las empresas muchas veces la primera reacción a legislaciones siempre se acaba el mundo. Yo no sé cuántos han venido a mi despacho, es el mundo se acaba, la competitividad. Entonces yo todas esas empresas que suelen que oye, cada uno juega su papel, entonces yo siempre les digo, oye, invitadme a vuestra empresa y enseñadme cómo lo hacéis. Yo quiero ver cómo hacéis vuestra información financiera, qué tipo de auditorías hacéis, cómo gestionáis la diligencia de vida, hasta qué tier llegáis en, por ejemplo, coger algodón para hacer una camiseta. Luego vas a algunas empresas y dices, pero es que no es que cumpláis la directiva, es que vais a cumplir. Si llegamos a hacer una directiva exigente, la estáis cumpliendo ya. Entonces también... Sí, yo creo que la cuestión, efectivamente, hay muchas empresas que esto ya lo hacen muy bien. Sobre todo yo creo que en el mundo de las cotizadas esto no es nuevo, esto vienen haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es a quién va a afectar? Pero bueno, luego al final, directamente por su ámbito de aplicación, que va más allá de las cotizadas, aunque es verdad que son grandes empresas, pero luego indirectamente porque va a afectar a muchas otras dentro de la cadena de valor, yo creo que esa es la parte quizás en la que queda hacer más labor de pedagogía y luego la falta de recursos. A ver, las grandes empresas cotizadas, esto lo conocen de sobra, aparte que ha habido recomendaciones de buen gobierno ya desde 2015. En el 2015 ya estaba, aunque todavía estaba con la terminología de responsabilidad social corporativa, que luego en el 20 se cambió ya a los criterios ESG, pero bueno, la recomendación de que hubiese una comisión que se dedicase a la sostenibilidad, bien una nueva o bien integrada en una de las ya existentes. La elaboración de la política de sostenibilidad, o sea, todo eso lo tienen ya interiorizado las compañías cotizadas vía recomendaciones de buen gobierno. Y ahora esto es ir un paso más allá y, como tú dices, pues generalmente están muy preparadas. Yo creo que la cuestión es llegar a las siguientes capas de empresas no tan sofisticadas, con menos recursos. Ahí es donde... Es que ahí está el tema, porque antes ¿cómo se solventaba eso? O ahora todavía, pues hacías un contrato al cascading y tú lo que hacías es dabas la responsabilidad al otro, sabiendo muchas veces que ese otro no lo hacía del todo bien. Incluso porque se auditan y había muchas empresas que incluso han tenido que llegar a terminar relaciones comerciales con terceros porque incluso con ese contrato al cascading decían esto es que ya no encaja con mi responsabilidad social corporativa. Entonces lo que queremos es ir un pasito más allá. Y luego que también aquí está la otra cosa muy clave de esta directiva, que es la definición del riesgo en tu cadena de valor.
las empresas pueden perfectamente definir dónde está el riesgo. Y si lo han definido bien y ahí son diligentes, obviamente se pueden causar daños porque hay sectores que son complicados. Pero si tú defines el riesgo y en una zona donde no hay un riesgo aparente se causa un daño, tú sigues siendo diligente. A ti no debería suponerte un problema. Entonces, yo creo que ese paso más allá de eliminar ese contractual cascade en el que me limpio las manos, sobre todo esas grandes empresas que es a quien se les va a entrar en el scope, yo creo que es un paso hacia adelante, es un paso importante y es un paso que yo no he encontrado a ninguna empresa que me diga que efectivamente no quieren seguir siendo ambiciosos en el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Bueno, Adrián, ya estamos en los últimos, vamos a dejar también un momento para preguntas del público, pero sí quería, conmemorando, al final la finalidad del diálogo también era conmemorar la Declaración Universal, 75 aniversario. Está a punto también de acabar la legislatura, esta novena legislatura, ¿no?, del Parlamento Europeo. ¿Qué balance haces en materia de derechos humanos de estos dos hitos? Pues muchísimo, porque además se ha vinculado mucho con el asunto del cambio climático, que como tú has dicho en tu apertura van muchas veces de la mano. No solo es la diligencia de vida, que yo creo que es la punta del iceberg, alineado con la Directiva de Información no financiera, porque ya se incluyen esos elementos para el respeto de los derechos humanos y la eliminación del trabajo forzoso. Pero bueno, también estamos ya con otras piezas legislativas como la del trabajo forzoso y la de la eliminación del trabajo infantil, que además muy probablemente también salgan en esta legislatura o ya a la siguiente. Entonces creo que el avance ha sido enorme. Pero dicho esto, una vez que hemos hecho todo este tsunami regulatorio, que creo que está bien para definir este marco regulatorio sobre medio ambiente y digitalización, no solo en la Unión Europea, sino esto va a tener un efecto global, tenemos que tener una legislatura siguiente un poquito más tranquila a la hora de producir leyes y sobre todo hacer una buena monitorización de cómo se están aplicando y qué funcionamiento tienen. No podemos hacer como Barroso 1, Barroso 2, que fueron 10 años de locura y luego tuvo que llegar Juncker y no hacer nada. Tenemos que haber hecho estos 5 años, que ha sido un grandísimo paso adelante en la producción legislativa. Necesitamos otra legislatura, en mi opinión, la 10ª, que tiene que ser monitorizar cómo estos cambios regulatorios realmente están teniendo un impacto positivo sobre todo en el medio ambiente y en el respeto de los derechos humanos. Sí, de hecho, la Comisión Europea planteaba simplificar los requisitos burocráticos que en los próximos tiempos que se iba a exigir a las empresas precisamente en relación con la directiva. Pero eso depende mucho también de los Estados miembros. Entonces, cuando hablas de eso en España, que tenemos 17 administraciones, pues es complicado. Yo fíjate, yo siempre he pensado que esa es la gran lacra. O sea, creo que por un lado, como tú decías, la Unión Europea es la punta de lanza en regulaciones de estos temas tan sensibles. Pero claro, por otro lado, estamos compitiendo como Unión Europea con Estados Unidos, que es un poco la ley de la selva, por así decirlo, más la libertad absoluta con menos controles, y luego ya que decir de China, que es un mundo aparte. Entonces, por un lado, o sea, la regulación, sin ninguna duda, tiene obvias ventajas, pero por otro lado, en un nivel de competitividad como en el que nos movemos, tenemos un riesgo que yo creo que ya se está materializando de quedarnos atrás. Y entonces, en la medida de lo posible, tratar de desburocratizar la actividad económica, yo creo que debería ser un objetivo clave. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Pues dificilísimo, porque tenemos un nivel de administración desde la local hasta la Unión Europea que es alto, pero bueno, también somos el mayor espacio de libertad. Eso sin ninguna duda, sí. Coges el ejemplo de Estados Unidos y pongámoslo con la diligencia de vida. Ahí porque son muy diligentes las empresas, porque tienen las class action files y cada vez que uno hace algo tal, pues tal vez tiene una sentencia en contra que hace que cierre la empresa. ¿Y cuántas pelis hemos visto de esto? Entonces, y luego el caso chino es otro, pero por ejemplo, al igual que pasó con el GDPR, la protección de datos, que hizo Estados Unidos y China en cuanto nosotros definimos eso en el 17. Hacer su propia regulación de protección de datos muy parecida a la europea. Y lo mismo va a pasar con la diligencia de vida. Y aquí también está el efecto de extraterritorialidad de esta directiva. Nosotros queremos que esto sea aplicable a todas aquellas empresas que quieran y estén desarrollando acción económica dentro del mercado interior, porque ese es nuestro botoncito rojo. Oye, que tú no quieres nuestras reglas, no te preocupes, que no puedes estar en nuestro mercado interior. Ese realmente es nuestra gran capacidad de forzar o influir en que las empresas de todo el mundo vayan a esta dirección. ¿Qué pasa? Es cierto que las europeas son las primeras, pero por eso el objetivo ha sido no pasarnos de frenada,
pero entender que el avance tiene que ir en esa dirección. Bien, pues si te parece, bueno, parece que sí hay preguntas del público, tenemos 10 minutillos. Gracias. Bueno, ahí la verdad es que hay muchas, casi, largas, no sé, sí. Al Este hilo es un de- tema que genera mucho Sí. debate y mucho Me he pregunta. hecho un doctorado en ciencias de la vida, o sea que no. Bueno, la verdad es que se hace referencia a las sanciones. Eso es complicado. Sí, esto como Sí, eso comentabas. es tema túnel. Sí, vale, aquí hay una, sí, efectivamente. Bueno, lo has comentado tú, pero creo que es importante. El concepto cadena de valor, que es verdad que es un concepto que a todos nos genera dudas. Se indica aquí, el concepto de cadena de valor sobre el que habrá que aplicar las obligaciones de diligencia debida se va a mantener en las relaciones comerciales establecidas como proponía la Comisión Europea o se prevé que se mantenga en los términos propuestos por el Parlamento Europeo, que incluye la venta, distribución, transporte. Yo iría más por el Consejo. El Consejo se ha sacado a la manga un nuevo concepto, que ya no es cadena de valor, que es, ¿cómo es? Cadena de actividad, en el que elimina la venta. Entonces, el Parlamento, ahora donde estamos negociando, entendiendo que no se puede hacer toda la cadena de valor, es hasta el punto de venta sin que el uso del producto vendido tenga ninguna responsabilidad sobre la empresa que tenga que aplicar la licencia de vida. Pero yo creo que la zona de aterrizaje, sobre todo esto tiene mucho que ver con el sector financiero, va a ser la cadena de valor hasta su venta sin incluir la venta del mismo. Esto es un wishful thinking, ¿eh? Yo creo que vamos a acabar. Yo más que hacia la venta lo veo, o sea, el problema lo veo más en la cadena de proveedores, ¿sabes? Que llegar hasta el final, porque hay compañías que al final tienen varios estadios, Bueno, eso se hace tier 2. Entonces, claro, proveedores, tú tampoco puedes saber de dónde has sacado el algodón de una camiseta. Entonces, el tier 2 es algo que, por lo que nosotros hemos visto en muchas empresas, es algo bastante viable. Vale, comentan aquí que hay, parece que todos hacemos los deberes, la verdad, que una de las enmiendas realizadas por el Parlamento Europeo consiste en añadir un artículo 4 bis que hace referencia a la diligencia debida a nivel grupo de empresas. Sí. Al final es verdad que muchos de los asistentes son un grupo de empresas y parece que les preocupa esta materia. ¿Se prevé ampliar las obligaciones mutuas entre matrices y filiales para cumplir las disposiciones nacionales relacionadas con esta directiva? Siempre y cuando no sean franquicias. Entonces, lo que va a la propuesta es que, obviamente, si una matriz tiene 6 empleados, pero forma parte de un grupo en el que efectivamente le encaja el scope de la directiva, sí se le aplica el scope de la directiva. Pero, a cambio, lo que el Parlamento cede, digamos, es mantener los límites de empleados y facturación que quiere el Consejo. Ahí está un poco el equilibrio. Vale, muy bien. Y bueno, hay aquí otra sobre la... Franquiciado no, porque os pongo un ejemplo, perdóname, de una cadena de, yo qué sé, de comida rápida. Ya. Es posible que el franquiciado pueda... Ya, entendido, sí. Bueno, aquí también se habla de las disposiciones contractuales. Antes mencionaba yo que entre las medidas que se establecían para detectar o prevenir y controlar los riesgos, los efectos, los impactos adversos, está la obligación de hacer o de pactar con el socio comercial cláusulas contractuales, disposiciones contractuales. Aquí se menciona que esas disposiciones contractuales, según la directiva, tienen que ser justas, razonables y no discriminatorias. Y se prevé que existan dificultades y conflictividad en torno a la negociación y aplicación de estas cláusulas. No sé si es para ti o para Sergio, para los dos. Eso yo creo que sí. Bueno, la verdad es que es curioso, fíjate, o sea, los contratos en general, los contratos de compraventa, grandes contratos de aprovisionamiento y demás, ya son bastante complejos por sí mismos y ya son páginas y páginas. Y lo que nos estamos encontrando en los últimos años es que sobre esas páginas y páginas que ya existían se van añadiendo más y más. O sea, por ejemplo, con todo el tema de protección de datos, ahora cualquier contrato que se precie pues tiene 4 o 5 páginas regulando solo temas de protección de datos. Y lo que estamos viendo ya de un tiempo a esta parte, y con esto va a crecer muchísimo más, son regulaciones contractuales sobre el cumplimiento de los principios derivados de esta directiva, de tal manera que eso que estamos hablando, que tú puedas suspender o terminar una relación contractual
por incumplimientos de los integrantes de tu cadena de valor, de temas medioambientales o derechos humanos, pues es algo que también tienes que regular en el contrato. Y luego, ¿que puedan dar lugar a conflictividad? Pues me temo que sin duda darán lugar a conflictividad como lo da todo, y ahí yo creo que más que un tema de directiva será volver a la esencia de la teoría general de obligaciones y contratos. Tú podrás suspender un contrato, podrás terminar un contrato si el incumplimiento que se ha producido tiene el carácter suficientemente relevante o esencial para que pueda llevar a cabo esas medidas. No sea lo mismo incumplimientos menores que pueden ser subsanados que incumplimientos que te pueden generar un gran daño reputacional o económico, porque al final ahí lo ligaremos con las cuestiones que hablábamos de responsabilidad civil. O sea, al final la posibilidad de que tú seas responsable civil y tengas que acabar indemnizando a determinadas personas o comunidades o lo que sea, puede ser muy grave. Entonces, la salvaguarda de que es una enmienda que nosotros metimos, que lo hemos comentado antes, de que si esa terminación de esa actividad empresarial supone, esto sobre todo va pensado en materias primas, el fin de la posibilidad o la viabilidad de un negocio particular, chips, por ponernos un ejemplo claro, y la materia prima que necesitan, ahí la directiva no se aplicaría. Sí, pero bueno, que al final es una cuestión de prueba. Te quiero decir, llegado el punto es decir, ¿esto realmente destroza un negocio o no? Tal, y eso pues al final será como todas las disputas contractuales que acabarán en arbitrajes generalmente internacionales. Efectivamente. Bueno, yo creo que con esto más o menos contestamos todas las cuestiones que teníamos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias especialmente a ti, Adrián, por estar hoy aquí con nosotros, y solo me queda recordaros que nuestro próximo diálogo de Garrigue Sostenible tendrá lugar ya el próximo día 13 de diciembre. Está nuestro compañero, el director de TSG, Luis Cabrera, en la COP, y a su vuelta vamos a hacer un diálogo sobre las claves de la COP desde el punto de vista europeo, con una invitada de lujo, que es la directora de política energética de la Comisión Europea. Todavía os podéis inscribir y bueno, estaríamos encantados también de que participaseis, y muchas gracias por vuestra asistencia en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.